Sesión con los grupos de trabajo. Hay un grupo de trabajo de proinversión y generación del empleo. Esto lo organiza el congresista del APRA, Jorge del Castillo. La mesa de trabajo se titula Políticas de regulación y control de proceso de fusiones y adquisiciones de empresas. Se desarrolla en la Sala Miguel Grau, seminario del Palacio Legislativo. Justamente ahí vemos la sesión en vivo. Adelante. Y control de estos acontecimientos. Sin embargo, no he podido percibir cómo se va a considerar a las asociaciones de consumidores para participar en esta implementación, porque finalmente nosotros actuamos en defensa de muchos consumidores. Y pues se debería considerar también a las asociaciones de consumidores como un elemento fundamental para poner en práctica y mejorar, ¿no?, y regular estas situaciones. Bien, bueno, es evidente que los consumidores son los destinatarios últimos de la aplicación del derecho de la competencia, porque lo que queremos es que los mercados sean más eficientes, que otorguen mejores productos, mejores servicios, etcétera, etcétera. Todo eso va en beneficio del consumidor. Luego, la protección del consumidor está ahí como uno de los objetivos del derecho de la competencia. Está el proceso competitivo, pero está la protección del consumidor. En lo que respecta al papel que puede jugar aquí una asociación de consumidor, pues bueno, yo creo que sería bueno también que en este debate que se puede crear para la elaboración de un proyecto de ley, pues que también se consultase a los consumidores, que las asociaciones de consumidores puedan dar su opinión, a efectos de que también se vean un poco representados en la elaboración de un proyecto tan importante de ley que, como siempre he dicho, pues que necesita el mayor consenso, ¿no? No solamente a nivel político, sino también a nivel social, donde los consumidores juegan un papel fundamental. Pero bueno, eso es algo que en su momento el Congreso tendrá que decidir, qué tipo de consultas o lo que sea. Gracias. Bien, seguimos. Doctor Delgado. Gracias, congresista del Castillo. Bueno, yo creo que es necesario de que impulsemos todos esta iniciativa, porque es hora de que el Perú realmente complemente o complete su régimen antimonopolio. Lamentablemente el tema de control de fusiones y concentraciones ha sido casi como un tema tabú que nadie ha querido, bueno, varios hemos querido impulsarlo, pero ha habido un sector que más bien ha venido bloqueándolo, impidiéndolo. Yo no sé si por un tema ideológico, ya yo no estoy muy seguro, porque he conversado con muchísima gente liberal, incluso acá nuestro amigo Lucho Descanseco, pues, ¿quién puede negar que no es liberal? Pero es más, hemos tenido aquí en Perú al profesor Glenn Wells de la Universidad de Chicago, y aquí nuestros amigos de Indecopi hemos compartido con él algunas reuniones, y él es un súper liberal. Y cuando se acusaba de que, digamos, a quienes pensamos de que el tema de control de fusiones y concentraciones era una posición chavista, comunista, socialista, él más bien decía, perdón, yo la reivindico. El mecanismo de control de fusiones y concentraciones la reivindico para el liberalismo, ha sido creada por el liberalismo de mercado, porque esa es una garantía para que el sistema funcione. O sea, si nosotros defendemos la libre competencia, ¿cómo es que estamos permitiendo, digamos, que a través de algunas artimañas se vaya haciendo y generando concentración monopólica? Ahora, partimos del hecho, porque este siempre ha sido el cuestionamiento, ¿no?, de que las fusiones y concentraciones son un proceso natural en el mercado y necesario, y lo defiendo 100%. Y efectivamente el 99% de fusiones y concentraciones son positivas, necesarias, es un proceso de maduración del mercado. Hasta ahí estamos completamente de acuerdo. Pero hay circunstancias en las cuales esas fusiones y concentraciones no es con la intención de crecer, fortalecerse para enfrentar mejor a la competencia, es para matar a la competencia.
Entonces aquí en el Perú hay un lema: si no puedes contra la competencia, cómpratela. Y tenemos el caso de las cerveceras. Allá en la década de los 90, Bacus se compró a Compañía Nacional de Cerveza, se compró a Cervesur, porque luego de una guerra declarada entre ambas compañías no pudieron soportar la competencia y terminaron vendiéndose. Tenemos el caso de Donofrio, ¿no? Teníamos dos empresas que competían en el mercado de helados. Una era Donofrio, clásica empresa, y a otra empresa que era Lamborghini, que más o menos estaba haciendo la competencia. Bueno, se la compró para enterrar la marca. Se la compró y dijo, ya, te vas al archivo, punto. O sea, y estamos pasando por estos procesos, y ahora con las cerveceras nuevamente 100% del mercado concentrado en una sola mano, 100% del mercado. Entonces, claro, quienes defienden estas prácticas decían, no, lo que pasa es que en algún momento vendrá una competencia, de acá a 4, 5 años, 10 años, qué sé yo, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos una legislación de esta naturaleza y coincido en que esta tiene que ser de tal manera que no dificulte, que no impida, que no obstaculice más allá de los estándares internacionales. O sea, y la legislación que hemos planteado, porque yo soy autor de las leyes o de los proyectos de ley sobre control de fusiones y concentraciones, que lo hemos trabajado un año con Indecopi, con varios otros ministerios, UNTAC, con teleconferencias con la Federal Trade Commission, etcétera, etcétera. O sea, un proyecto de ley o una ley que realmente solo ponga la atención en aquellos casos extremos en donde estás comprometiendo estructuras competitivas y no para negarlas per se, o es para evaluarlas, y solamente donde haya algunas circunstancias, digamos, donde tú necesitas hacer algunos ajustes, de pronto recomendar tales y cuales, lo que sucedió con la fusión de TAM con LAN, la compañía aérea chilena y brasilera. Se aprobaron con determinadas condiciones, acá no, acá es tabla rasa. Entonces, lo que dice la viceministra de Economía, en el sentido de que estarán preparados los jueces para esto. Bueno, para comenzar, no son los jueces los que van a ver en primera instancia estos temas, sino lo va a ver Indecopi. Indecopi es una institución que tiene un cuarto de siglo, casi un cuarto de siglo. Nuestra ley de libre competencia es del año 1991, un cuarto de siglo. Entonces, no puede ser tampoco, estoy de acuerdo que ahora hay que capacitar a los jueces, pero eso no puede decir, ¿sabe qué? Capacitemos a los jueces 5 años y después veremos si es que tenemos ley de control de fusiones y concentraciones. Porque el mismo argumento nos daban con el tema de la publicidad, y Lucho es testigo de esto, ¿no? O sea, ¿quién controla la publicidad? Nadie, porque el Estado no lo puede hacer. Entonces, como el Estado no lo puede hacer, porque es temeroso que un funcionario público se meta en regular la publicidad, entonces no hay nadie que hacerlo. La autorregulación es la única que puede hacerlo. Y ese era el discurso hasta 1991, en que menos mal se impulsó la ley de regulación de la publicidad comercial. Y hoy Indecopi desde ese entonces aprendió, y es un órgano técnico reconocido por todos, con el profesionalismo que la caracteriza para regular regular el tema de la publicidad. Entonces, ¿cuándo será el tiempo en que estemos maduros para dar este paso? Si ya tenemos 25 años en esto. Gracias. Doctor de Canseco, por favor. Muchas gracias, congresista del Castillo. Felicitaciones por su presentación al representante de la UNCTAD, una institución a la cual quiero mucho. Yo trabajé ahí hace muchos años y me tocó el honor de estar en el equipo que en los 90 comenzamos a impulsar el derecho a la competencia y bueno, pues qué bien que este equipo de altísimos profesionales de UNCTAD sigan en esta brega, y qué bien que estén haciendo este evento con el Poder Judicial. Pero es algo sobre lo cual los peruanos tenemos que sentirnos orgullosos, y se los digo por conocimiento personal. El Perú, a diferencia de lo que ocurre con otras partes de América Latina, tiene 2 juzgados especializados en temas de mercado, con gente altamente capacitada que ya viene recibiendo sistemáticamente. Yo he dictado clases de varias semanas y meses de derecho a la competencia a los jueces, y cuentan con una sala especializada en temas de derecho del mercado, que es la última instancia en el Perú sobre temas de mercado, que ven todos los temas de Indecopi. O sea,
El Perú en ese sentido tiene algo realmente importante que hacer, con lo cual la adecuación de los jueces para entender estos temas en el Perú como que ya está bastante avanzada. O sea, es gente que trabaja, a la cual se le viene capacitando hace mucho tiempo, y además ellos con recursos propios se capacitan y con su propio dinero. Yo cuando era presidente del Tribunal de Justicia, es una cosa que me daba gusto. Yo tenía 45 jueces y asistentes judiciales que iban con sus propios recursos a Quito a capacitarse en temas de derecho de mercado. Entonces hay una verdadera vocación de interés hacia el derecho de la competencia, como ocurre con la gente del Indecopi mismo, ¿no? Que la gente trabaja ahí con cariño y con sueldos bajos, pero lo hacen por cariño. Entonces acá hay un tema que creo que nos da tranquilidad. Quiero felicitar a UNCTAD por usar esta palabra, porque esta palabra control de fusiones y concentraciones, acá en el Perú la palabra control suena anatema, ¿no? Suena mal, y me parece bien, como una vez sugerí, no usemos la palabra control, es análisis de concentraciones. Eso es realmente lo que se hace, no se están controlando las concentraciones, se están analizando la viabilidad de las concentraciones. Entonces, claro, aquellos que están interesados en que esto no funcione, control, y saben que en un país como el Perú, donde la palabra control es un anatema, y yo creo que ese anatema en todas partes a mí me genera urticaria, entonces prefiero que se use el término correcto, ¿no? Que lo que se hace es un análisis de concentraciones y se ve si es que como consecuencia de este análisis procede o no. Es tan sencillo como eso, no es un control, ¿no? Dos cosas adicionales a esto, yo quería trasladar este tema. En primer lugar, hay un tema importante que creo que será objeto de análisis en su momento. La evidencia económica, y hay un estudio muy reciente de la Universidad de Stanford, pone en evidencia que en todos los países donde han habido concentraciones y han pasado, ¿okay?, los precios de los productos subieron. Y el proceso es económicamente muy sencillo. Yo me concentro, ¿y qué hago? A lo largo de 10 años aumento 10 centavos, 5 centavos los productos y con eso pago la concentración. O sea, no hay un esfuerzo empresarial. Entonces acá hay un tema y se ha demostrado que las concentraciones, la falta de un análisis de concentraciones y el hecho que haya pasado ha demostrado que los precios de los productos suben de manera arbitraria y no reflejando el mercado. Entonces es un tema que creo que sería importante manifestar. Otro tema, y lamento decirlo, y que esta es una cosa que siempre hay que manejar, mucha gente dice, no, ¿para qué tener este mecanismo si en el 99% de los casos pasa? Es cierto, entonces es un argumento muy válido. ¿Para qué tener todo este mecanismo burocrático si la mayoría de los procedimientos o las solicitudes son aprobadas? Lo que pasa es que nos olvidamos, y se lo digo yo aquí por experiencia propia, que antes de proceder a una solicitud ante la autoridad, ¿qué hacen las empresas que van a concentrarse? Bueno, van a analizar a la empresa, van a hacer unos due diligence, van a contratar economistas, abogados, sociólogos, etcétera, etcétera, y van a hacer todo un análisis interno, es decir, esta concentración o esta compra sí va a proceder. Y entonces la presentas y sabes que va a pasar. ¿Qué pasa cuando tú le vas a decir? Yo he estado hasta hace muy poco en el extranjero, en dos, en la cual el equipo dijimos, esta concentración no va a pasar en ninguna parte del mundo, o por lo menos pasará en el Perú solamente. Porque acá no tenemos ninguna norma. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, simplemente no se procedió a adelantar con la operación de compra, porque se sabía que en todas partes del mundo iba a tener problemas, salvo en el Perú, y entonces dijeron, no, vamos para adelante, ¿no? Y el otro tema que quiero trasladar es la teoría de los extintores. Y fíjense ustedes, siempre se dice que este tipo de análisis es un acto de adivinación, vamos a pensar en el futuro y el Estado está adivinando lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Como que de repente, pues, dentro de 5 años aparezcan 30 empresas de cerveza a nivel internacional y comienza a haber competencia una vez más en el Perú, lo cual sabemos que es imposible porque solamente hay 2 y se acabó el asunto y una compró la otra. Yo quiero poner que en contraposición al comentario del acto de adivinación es el tema de los extintores, y esto me hace pensar en lo que nos está pasando hoy en día. Fíjense ustedes, en este momento este gobierno está cargando una carga muy complicada mediáticamente por ineficiencias en la infraestructura de gobiernos anteriores, ¿ok? Y esto es consecuencia de que aparentemente no se hicieron análisis buenos ni infraestructuras adecuadas que pudieran
resistir los embates de la naturaleza. ¿Okay? Y es el control de fusiones, es tener una especie de extintor, es un análisis de brindarle al Estado grandes seguridades para evitar desbordes que en su momento pudieran afectarnos. Entonces, otro criterio, ¿no? O sea, ¿para qué gastar en tener extintores en los cines o en los teatros? Casi no hay incendios. Entonces, ¿para qué gastar dinero del Estado en obligar a que tengan los extintores? Pero el día que hubo un incendio y se murieron 50 personas, entonces ese día hay que hacer medidas correctivas. Exactamente lo que está pasando ahora con... Entonces, el control de fusiones o el análisis de concentraciones es un gran extintor, como bien señalaba mi colega de UNCTAD, para evitar este tipo de desbordes en un futuro. Y finalmente, y con esto quiero terminar, y esa es una anécdota que quiero trasladarles, una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando estudié estos temas en Estados Unidos es el vínculo entre el derecho antitrust y el derecho anticorrupción. Si ustedes analizan la doctrina, hay montones de artículos y temas, y es más, muchas de las reformas de la legislación antitrust norteamericana se dio como consecuencia por escándalos de corrupción. ¿Qué pasa? Cuanto más concentrado está el mercado, cuanto más concentrado está el poder económico, mayores posibilidades tienen esas empresas de poder corromper a gobiernos débiles. El derecho, no decir nombres, lo que estoy tratando de decir es que justamente la disociación de empresas, que hayan muchas empresas, justamente evita este tipo de actos de empresas que por tener mucho poder económico tienen muchísimo mayor acceso al poder. Entonces, y no es que lo estoy diciendo yo, hay muchísima doctrina donde vincula la corrupción con el antitrust. O sea, van de la mano. Y en la medida que se diluye el poder económico, se diluyen las posibilidades de hacer actos de corrupción. Y finalmente, y este es otro argumento que está histórico, la razón por la cual se crean las leyes antitrust en los Estados Unidos era justamente para evitar la concentración del poder económico. Porque cuanto más concentrado está el poder económico, la democracia se hace más débil. Tan sencillo como eso. Entonces, muchas gracias. Bueno, seguimos. Doctora Zúñiga primero, después el doctor Tábara. Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco la invitación cordial del congresista doctor del Castillo, que dirige este grupo de trabajo precisamente para dar una serie de oportunidades para el debate sano y fructífero sobre ese tema que importa mucho a la economía nacional y, como bien se ha mencionado tanto en la exposición del representante de la UNCTAD y los expositores que me han antecedido, efectivamente es un tema de interés nacional. Hay una serie de razones por las cuales se ha venido esto postergando, me refiero al debido debate, pero también la introducción propiamente del control de concentraciones en una economía como la nuestra. Bien, hay diversas iniciativas que se han presentado a lo largo de este periodo, digamos, de impulso sobre la política de competencia en nuestro país después de la década de los 90. Es cierto que dentro de la política de competencia existen dos instrumentos importantes sobre control o evaluación del mercado. En primer lugar, el control de conductas de quienes ya operan en el mercado y el control o evaluación del mercado. En primer lugar, el control de conductas de quienes ya operan en el mercado y el control de estructuras o control de concentraciones. A mí me gustaría señalar una serie de aspectos relativos tanto a lo que sería un proyecto de ley eficaz, como se ha mencionado, que tenga, digamos, una congruencia con la economía nacional, la economía peruana, y también aspectos también de práctica internacional que se pueden dar también como argumento a favor de esta política, de este instrumento de política de competencia. En primer lugar, se ha señalado que, es decir, las operaciones de concentración, cuando hablamos de concentración hablamos de una especial forma de crecimiento externo. Es decir, las empresas pueden crecer con sus propios recursos, crecimiento interno, pero también pueden crecer a través de la compra, es decir, adquisiciones, ¿no? Es un crecimiento externo corporativo.
El control de concentraciones o instrumento de evaluación, de análisis de la estructura del mercado, es decir, de las diversas formas en que se manifiesta este tipo de operaciones de concentración, no condena la iniciativa privada, el crecimiento externo corporativo. Es más, creo que es importante señalar esto porque se ha confundido muchas veces con que todas las operaciones de concentración, todas las fusiones, todas las operaciones de adquisiciones van a estar dentro del ámbito de aplicación de la ley. Esto no es así. Solo algunas operaciones de la dimensión que importe, y eso será producto de una evaluación propiamente técnica de lo que importe evaluar, acorde también con la capacidad de la autoridad de competencia, que dicho sea de paso es importante señalarlo. Normalmente hemos entendido que la autoridad de competencia es el INDECOPI, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual, pero también tenemos una autoridad, digamos, sectorializada para el mercado de telecomunicaciones, que es el OCIPTEL, y que están los representantes del OCIPTEL. El decreto legislativo 1034, que regula las conductas anticompetitivas, en el artículo 17 y en la primera disposición complementaria y final, reconoce la competencia primaria del OCIPTEL en materia de, competencia, pero sobre todo me refiero en el mercado de telecomunicaciones. Esto es altamente importante por la experiencia que ya tiene la autoridad de competencia, en este caso el OCIPTEL, compartida con el INDECOPI en el mercado de telecomunicaciones. Eso solamente quería poner, digamos, como una especie de introducción a lo que voy a seguir, digamos, mencionando en materia del análisis de control de concentraciones. En materia del ámbito de aplicación, señalaba que las operaciones de concentración, ¿verdad?, pueden manifestarse de diversas formas, y es muy importante aclarar ello porque no solamente es la adquisición o digamos la modificación de la estructura corporativa interna de una empresa. Es importante señalar que también existen otras manifestaciones, como por ejemplo los joint ventures concentrativos, ¿no? Y habrá que analizar si esto también entraría dentro del ámbito de aplicación de la ley. Y ello porque no solamente por las prácticas internacionales que ya definen bajo qué manifestación jurídica se puede reconocer o identificar una operación de concentración, sino por el efecto que pueda tener la modificación o la adquisición o la forma jurídica que va a adquirir ese tipo de transacción económica en el mercado. Bien. El aspecto del ámbito de aplicación, pero también la definición del umbral. Yo creo que una de las cosas muy, digamos, que siempre llama la atención, porque no es un número mágico que el que vamos a decidir y definir, bueno, por una serie de razones, sino que realmente se debe hacer un análisis muy profundo sobre el tipo de umbral, es decir, cuál va a ser la medida, ¿verdad?, cuál va a ser el instrumento cuantificable de la operación para que la autoridad pueda evaluar la operación de concentración. Como bien se ha señalado en las intervenciones que me han antecedido, coincido plenamente que tiene que ser un instrumento, un umbral de tipo cuantificable, objetivo, ¿no? Eso ha sido reconocido ya por la práctica internacional, las organizaciones internacionales en materia de política de competencia y también el ICN, ¿no? Es decir, hay un acuerdo de convergencia normativa también sobre esto, y lo he señalado siempre en las intervenciones que he tenido a bien mostrar sobre la importancia de la cuantificación. Otro aspecto importante dentro del aspecto técnico normativo, que es también que llama la atención, son los aspectos de, como se ha señalado, y me interesaría muchísimo, digamos, complementarlo. El doctor Díaz-Canseco señaló justamente que hay una serie de medidas, ¿no?, que se toman a nivel de política de competencia, y eso no equivale a decir de que sin el instrumento de política de competencia, en este caso el control de concentraciones, con el instrumento con el control de concentraciones vamos a impedir el desarrollo económico de un país. Creo que es importante la mención no solamente de teoría política que tiene nuestra Constitución, que permite que el Estado sea vigilante, pero también facilitador. La política de competencia en todo país tiene que tener necesariamente dos instrumentos de evaluación. Tenemos el Perú,
no tiene hasta este momento un instrumento que normalmente debería tener una política de competencia. No se va a usar todos los días, no es un instrumento como la evaluación de conductas, es muy distinto, por supuesto que es altamente sofisticado y habrá que desarrollar capacidades en la autoridad de competencia, pero la oportunidad de tener este control de concentraciones nos lleva a reflexionar sobre la cultura de la prevención. Es decir, no se está sancionando, se está realizando un acto de prevención, un acto de disciplina del mercado. A nivel internacional, y esto es, digamos, no es de hace una década, sino normalmente ese es el objetivo del instrumento de control, es definir lo que sucede en el mercado, es decir, los efectos de las modificaciones corporativas, no solamente la pura concentración o adquisición, sino los efectos de este cambio en la estructura del mercado. Y por lo tanto existen también evaluaciones de nivel ya económico sobre lo que significa las eficiencias que se puedan generar a partir de estas operaciones. Por lo tanto, no se trata de condenar, no es un instrumento sancionador del crecimiento externo corporativo, de la iniciativa privada, más bien es un instrumento de prevención. Coincido también con la doctrina nacional que se manifiesta a favor de este instrumento sobre que, es decir, se ha señalado que como mencionó el doctor Díaz Canseco, muchas veces se dice que el 99% o un alto índice de aprobación, algunas veces con condiciones de las operaciones de concentración, por lo cual no necesitaríamos un control. ¿Pero para qué vamos a necesitar un control si siempre se va a aprobar? Bueno, el asunto no va por ahí, el asunto va que los operadores económicos reconocen anticipadamente precisamente las posibles consecuencias de la concentración y es por ello que cuando notifican la operación de concentración a la autoridad de competencia, evidentemente han realizado todo un análisis para que se pueda aprobar la concentración. Por lo tanto, tiene un carácter preventivo y de disciplina del mercado, repito. Y sobre los aspectos de... Bien, los aspectos ya de implementación del control de concentraciones, en realidad es evidente que hay que trabajar en ello, en desarrollo de capacidades, en los aspectos también del procedimiento y la carga procesal que pueda atender la autoridad de competencia, pero en realidad esto no es solamente en el caso del Perú, esto se ha dado en todas las otras economías en las cuales se ha tenido que implementar este tipo de control. Y creo que es importante por ello escuchar y también aprender de otras experiencias en el mundo y las prácticas internacionales que se tienen a disposición para poder debidamente generar un proyecto de ley acorde con las prácticas internacionales. Muchas gracias. ¿Me permite la intervención de la doctora Cooper, por favor, y después usted? ¿Ya? Yo quiero muy brevemente un poco expresar la opinión, más que la opinión, lo que nosotros hemos venido trabajando en el Ministerio de Economía. Yo creo que acá se habla mucho del control de fusiones y poco del control de conductas. Me gustaría tener un foro un poco más especializado donde veamos cómo ha venido funcionando y ha sido bastante eficiente el control de conductas en Indecopi, y yo creo que es un tema que tenemos que explorar y también mejorar, porque yo creo que tenemos que hacer un avance en ambos frentes, no solamente en el control de fusiones, sino también en el control de conductas. Los temas a considerar en el control de fusiones, muchos de ellos ya se han mencionado acá, y bueno, coincidimos que las fusiones en el mundo existen, y existen en países de diferentes tipos de ideologías. Y yo creo además que acá hay que tener cuidado. Se ha mencionado mucho Estados Unidos, pero hay países donde han habido monopolios que han hecho desarrollarse esos países. Uno de esos es Finlandia, ¿no es cierto? No, que ha desarrollado casi todo su desarrollo económico y social en base a una sola empresa. Yo creo que uno no puede decir al país le conviene y importar cosas que en realidad no necesariamente. Yo creo que tenemos que analizar al Perú y ver qué cosa es lo que le conviene a nuestro país. El control de fusiones es un mecanismo súper sofisticado, requiere de una capacidad institucional gigante, muy grande, y no solamente una capacidad institucional, la fortaleza de instituciones, sino la calidad de la gente que está dentro de esas instituciones. Necesitamos gente que tenga el conocimiento micro, el conocimiento del sector muy fuerte y la credibilidad además para que básicamente no se confunda, ¿no es cierto?, que sean instituciones que no cedan a presiones políticas y que realmente estén buscando eficiencia y no necesariamente protagonismo político en el momento.
Y yo creo que eso es muy importante. Acá no solamente hay que hablar del Poder Judicial, también de los reguladores. Hemos tenido problemas con Ocitran, hemos tenido problemas con Ocinermin, hemos tenido problemas. Entonces, si nosotros no tenemos a la gente con la calidad adecuada en esos organismos, en lo que podemos terminar es en problemas de corrupción mucho más grandes y de eficiencia mucho menor a la que ya tenemos actualmente. Se ha hablado de una correlación entre el tamaño de la empresa y los precios. A mí me gustaría verlo, porque yo no necesariamente, creo que hay varias industrias donde eso no necesariamente se ha dado. Hay un tema de economías de escala, la innovación normalmente se da en empresas mucho más grandes. Estamos hablando del caso de Finlandia, el caso de Costa Rica, el caso de muchos países donde empresas grandes bien reguladas han resultado ser satisfactorias. Yo, en los pocos casos que veo de corrupción en el país, eso no se están dando en los monopolios, la corrupción se está dando en las empresas medianas, ¿no es cierto? Fundamentalmente lo que estamos viendo ahora es el sector construcción, donde no hay un tema monopólico, y donde en realidad no hay tampoco la correlación empresas grandes corrupción, como también se ha mencionado. Yo creo que todo lo contrario, la empresa grande está muchísimo más monitoreada que la empresa mediana y por lo tanto la corrupción suele proliferar en esos términos. Entonces, otra vez, sin fortaleza institucional, no solamente institucional, sino la calidad de las personas ahí, con un foco muy claro en la eficiencia y no necesariamente en el aprovechamiento político, veo complicado hacer una cosa, sobre todo que no tenga la cautela adecuada. Lo otro, se habló también de un mecanismo burocrático. Yo sí creo que crear una ley de fusiones que no tenga el mecanismo adecuado, que no sea con la cautela y progresividad adecuada, puede generar otra vez el engranaje regulatorio o el engranaje burocrático que hace que la corrupción prolifere. Nos hemos pasado los últimos años creando barreras para tratar de evitar que entre la corrupción y entró. Por eso yo creo que tenemos que tener cuidado. También se ha dicho acá, ¿no es cierto?, que en realidad las fusiones pueden ser buenas y en el caso del control de fusiones, a diferencia del control de conductas, la posibilidad de error es mucho mayor. Cometer un error en el tema de control de fusiones es mucho más dañino para el país, entonces hay que tener cuidado cómo se van a implementar para no tener un problema de eficiencia mucho mayor al que ya tenemos. Yo básicamente, son cosas que yo quería establecer acá. Yo creo que así como estamos ocupando el sector del control de fusiones, tenemos que ocuparnos de las cosas que pueden hacer eso exitoso. Uno, fortalecer a los entes reguladores. No solamente Indecopi, porque si no lo hacemos el daño puede ser mucho mayor. Dos, no dejarnos llevar porque necesariamente el control de fusiones nos va a llevar a la eficiencia, porque sin esas instituciones puede ser exactamente todo lo contrario. Y tres, básicamente tener mucho cuidado en cómo se va a hacer esto y no en asumir que todos los modelos aplican al Perú. Hemos tenido países muy exitosos que son más acordes al tamaño nuestro, que se han desarrollado con pocas empresas, que las han llevado a un nivel de desarrollo mayor. Hay que tener en cuenta el tamaño de nuestro mercado, ¿no es cierto? No podemos hacer... y lo otro es no descuidar aquellos sectores que no están atendidos, ¿no es cierto? Yo creo que acá estamos hablando del control de fusiones en aquellas empresas que ahorita podemos regular, que ahorita nos pagan impuestos y no estamos viendo todo ese otro sector, ¿no es cierto?, donde deberíamos empezar a captar y deberíamos empezar a verlo y a tenerlo mapeado para hacer atractivo ese sector que ahorita no está abastecido de muchas cosas, que esté abastecido con nuevos productos y traer a nuevas empresas a ese segmento. Más de que empezar a ver cómo repartimos la misma torta entre más actores, ¿no? Muchísimas gracias, congresista del Castillo, por la invitación. Muy amable, doctora, muy amable. Sí, no. Muchas gracias, congresista. Quería aprovechar para felicitar a la viceministra Cooper, porque hacía tiempo que no teníamos una discusión seria sobre temas de fondo. Lamentablemente, esto se viene discutiendo hace como 20 años y las discusiones, más que discusiones, han habido oposiciones, en particular del MEF, pero tras bambalinas, sin explicitar las observaciones. Yo por eso la felicito por su franqueza, su honestidad. Muy telegráficamente yo quería comentar lo siguiente en relación a lo que ha dicho, ¿no? El control de conductas y el control de estructuras siempre son complementarios. Es más, el control de conductas es ineficaz si no hay control de estructuras. Un ejemplo reciente es esta resolución del Indecopi que sanciona la concertación de precios en las cadenas de las farmacias. La propia resolución indica cómo desde que se inicia la investigación, que es en el año 2001, hasta la fecha, se genera un proceso de concentración que hace ineficaz
el control de conductas. Como usted sabe, al interior de un grupo ya concentrado hay una concertación centralizada de precios, una fijación y no hay nada que hacer. La referencia al caso, qué lástima que se va, pero en todo caso ya habrá oportunidad de hacerle llegar nuestros comentarios. La referencia al caso de Finlandia y al caso de Costa Rica, países que cuentan con políticas de control de fusiones, ¿no? No menciona el hecho de la política tecnológica y la política industrial y otras políticas concurrentes, ¿no? Como bien ha señalado Juan Luis, ¿no? Como sabemos, en América Latina solamente Cuba, ¿no? Guatemala, bueno, y en el resto del mundo, creo que en los países más pobres del África no tienen políticas de control de fusiones. El Perú está al nivel entonces de estos países. No estoy seguro que sea un mecanismo súper sofisticado el control de fusiones, justamente la evidencia acerca de cómo se lleva a cabo este mecanismo de análisis, como bien dice José Luis, en el resto del mundo, es bastante clara, es compleja, eso sí, el análisis requiere cierto conocimiento microeconómico, pero no es una cosa tampoco esotérica, ¿no? De hecho, el Perú tiene ya varios años y varias promociones, cuadros de economistas muy bien formados. La teoría del oligopolio ha tenido refinamientos, la nueva teoría de la organización industrial, que lástima que no está acá mi colega Tavera, ha tenido un desarrollo espectacular en los últimos años y llega básicamente a la misma conclusión, es que a medida que se eleva la concentración, las posibilidades de colusión explícita o tácita aumentan, ¿no? También la teoría de la acción colectiva, que viene de la rama de la ciencia política, llega a la misma conclusión. O sea, por donde uno lo mire, y en la Universidad Católica que enseñamos estos cursos, tratamos de presentar los últimos desarrollos teóricos, la conclusión siempre es la misma, ¿no? La revisión judicial, qué pena que no está la congresista, efectivamente los jueces pueden tirarse abajo, para decirlo coloquialmente, decisiones que toman organismos como el INDECOPI, pero si esa fuera la lógica, dejemos de regular. Yo he estado en consejo directivo de los IPTEL, en el consejo directivo de los INARMIN, y hemos tenido también una serie de procesos contenciosos administrativos. Los jueces entran a veces a revisar no solamente las cuestiones procedimentales, sino las cuestiones de fondo, ¿no? De ahí la importancia de la capacitación de los jueces. Pero, repito, eso no es un argumento para oponerse a una ley como esta, puesto con esa lógica pues habría que desregular todos los mercados frente a la posibilidad de que un juez saque una resolución contraria a lo que dispone el organismo regulador. Sin fortaleza institucional es complicado, coincido plenamente en la necesidad de fortalecer al INDECOPI. Dicho sea de paso, hay sinergias evidentes entre las funciones de análisis de concentraciones y promoción de la competencia, evaluación de conductas. La posibilidad de error en el control de las fusiones es mucho mayor, dice la viceministra, y yo diría que la posibilidad de error va en ambos lados. Hay estudios empíricos que evalúan ex post los resultados de una serie de fusiones y que llegan a la conclusión de que no siempre las fusiones entre empresas medianas y grandes llevan a elevar la eficiencia. En muchos casos destruyen valor, afectan a los pequeños accionistas o a los accionistas mayoritarios. Hay mucha evidencia sobre eso, que justamente la conclusión central es que la imposibilidad de predecir el futuro no solamente limita al Estado, limita también al sector empresarial privado. Todos estamos a ese nivel carentes de la bola de cristal, ¿no es cierto? Yo creo que ha llegado el momento del destrabe. A mí me parece a veces complejo, ¿no?, tener una discusión acerca, uno, si se debe regular o no las fusiones, y dos, cómo se debe regular. Estamos pasando a la discusión del cómo se debe regular, pero yo sigo escuchando observaciones como las que ha planteado legítimamente la viceministra, que me hacen dudar si efectivamente en el Ejecutivo existe una voluntad política para aprobar un proyecto de ley de esta naturaleza. Y yo, hemos estado intentando organizar eventos académicos y cada vez es más difícil encontrar economistas serios, bien formados, que se opongan al control para tener un buen debate. La corriente mayoritaria ahora, obviamente las leyes no se deciden por la opinión mayoritaria de los expertos, pero sí es un elemento de juicio que habría que tener en cuenta, ¿no? Yo entonces quería terminar, insistiendo en la importancia de persistir en invitar a los que se han opuesto a esta ley sistemáticamente. Yo también tengo dudas de que sea solamente por motivos ideológicos, no me atrevería a avanzar en una hipótesis acerca de cuáles son las verdaderas motivaciones, pero efectivamente ha estado en el MEF, en la tecnocracia, en el buen sentido del término del MEF, la mayor fuente de oposición
lamentablemente sin la posibilidad de dialogar y de interactuar, y por eso es que felicité a la viceministra que nos ha acompañado esta mañana. Muchas gracias, congresista. Muchas gracias. Señor Cifuentes, de ACIPTEL. Buenos días, señor congresista. Buenos días a todos. Bueno, en realidad creo que un poco lo que ha dicho la viceministra más o menos resume lo que siempre se ha observado en la literatura y en el debate sobre este tema, ¿no? En materia de, cuando hablamos de evaluación o control de procesos de fusiones y concentraciones, siempre lo que se observa es esta típica disyuntiva entre la eficiencia, ¿no?, que van como argumento fundamental para tratar de ir en contra de este tipo de instrumentos, y la prevención de los daños que podría generar un proceso de concentración o fusión. Entonces, este debate entre promover la eficiencia o evitar los daños es el debate que siempre ha estado detrás y de hecho está en la literatura. Este debate entendemos nosotros que en el caso peruano tiene un matiz especial, porque el Perú es un país como se mencionó en la reunión pasada, pues de microempresas, ¿no? Y hay este deseo de cambiar la estructura empresarial del Perú y convertir un país, al Perú en un país donde exista pues un mayor número de empresas medianas y grandes que puedan promover dinamismo de manera más intensa y sobre la base de eso promover desarrollo. Eso es cierto, eso es válido. Pero eso no quiere decir, desde nuestro punto de vista, que no identifiquemos que existen sectores en la economía donde efectivamente una evaluación de un proceso de control de fusiones es necesario, donde un proceso de concentración no puede pasar inapercibido, ¿no? Nosotros consideramos que las industrias de servicios públicos tienen características particulares que de hecho determinan la existencia ya en el Estado de toda una institucionalidad reconociendo sus características, ¿no? Las industrias de servicios públicos tienen características sociales por el nivel de servicios que está detrás y tienen también características tecnológicas ampliamente plasmadas en la literatura y en la experiencia regional en materia de revisión de servicios públicos. En caso de telecomunicaciones, la industria es una industria típicamente concentrada, hay características tecnológicas a nivel de la fusión de producción, de cómo son las redes de telecomunicaciones, que hacen difícil que se pueda desarrollar competencia numerosa, lo vemos claramente en las tecnologías alámbricas, y hay casos donde incluso la posibilidad de tener competencia también está limitada por el acceso a recursos escasos como el espectro en el caso de los servicios inalámbricos. Entonces, la problemática de la competencia asociada al número de agentes en telecomunicaciones y en otros servicios públicos es tan importante que de hecho uno de los instrumentos de política reconocidos en regulación es la política de entrada. Entonces, cuando uno mira regulación, desde el punto de vista académico incluso, lo que va a encontrar es que un instrumento reconocido es la política de entrada. Es decir, es necesario promover la entrada para promover competencia en este tipo de industrias, ¿no? Entonces, si es necesario promover competencia promoviendo la entrada, entonces hay que también salvaguardar que ex post la entrada, ¿no?, lo que se haya avanzado en materia de intensidad competitiva como consecuencia de haber incrementado el número de participantes no se pierda, ¿no? Cuando hablamos de procesos de concentración, muchas personas lo primero que piensan es que lo que está detrás de una fusión o una concentración es el riesgo de un incremento de precios, ¿no? Y muchos economistas cuando analizan estos temas, lo primero que hacen es hacer modelos económicos, hacen su modelo monopolista hipotético e intentan identificar cuál es el riesgo de que el precio suba como consecuencia de una fusión o una concentración. Y en realidad ese enfoque no es correcto, ¿no? Los mercados tienen que ser analizados de manera evolutiva, como tendencia, ¿no? Uno no tiene que analizar un mercado de manera determinística esperando una reacción en un momento determinado del tiempo. Es decir, el que 2 meses después, 5 meses después, 1 año después no haya habido un incremento de precio luego de una fusión, eso no quiere decir entonces que la fusión no necesariamente fue dañina para un mercado. Uno tiene que mirar la historia de los mercados. Yo he tenido la suerte de trabajar en el sector telecomunicaciones 20 años, estoy desde los mediados de los 90, y he tenido la oportunidad de ver los diferentes ciclos de comportamiento del mercado de telecomunicaciones. Y lo que uno puede observar es cómo cambia la dinámica competitiva conforme va cambiando la estructura del mercado. Si ustedes me preguntan cuál era la dinámica competitiva del sector en los años 90, el mercado peruano tenía solo 2 operadores, que eran Telefónica y Belsao. Y el trabajo de un analista económico en ese contexto era un trabajo pues muy aburrido, no había nada que analizar, no había dinámica. Los planes tarifarios de telefonía móvil de Telefónica y Belsao fueron exactamente los mismos durante muchos años. No habían ofertas, no había promociones, no había despliegue de infraestructura. Entonces el Estado tuvo que aprovechar los momentos de oportunidad tecnológica para introducir competencia en el mercado con la entrada de nuevos operadores.
Este proceso fue progresivo, logramos la incorporación de un par de operadores hacia finales de los 90 y tuvo un momento de riesgo muy grande hacia el 2005 cuando Telefónica compró Belsao y Telefónica pues pasó a un proceso de más de 60 y tantos %, que afortunadamente fue mitigado porque en ese momento de manera simultánea estaba entrando América Móvil. Y hoy día afortunadamente en la industria móvil tenemos ya 5 operadores y tenemos una intensidad que es bastante evidente y notoria. No pasa lo mismo en el caso de las redes alámbricas. En el caso de las redes alámbricas, por características tecnológicas, el proceso es mucho más lento. Y uno lo que puede observar en el caso de las redes alámbricas es que el ciclo de evolución comercial va mucho más lento a lo que tú esperarías, ¿no? Dado lo que la tecnología te puede dar y lo que puedes observar en otros países. Y eso es lo que probablemente te genera un mercado muy concentrado. O sea, un mercado muy concentrado no necesariamente te genera un incremento de precios. Lo que te genera posiblemente es un ciclo de progresos muy lento, ¿no? Entonces, mientras en otros mercados los procesos de innovación son mucho más acelerados y los usuarios acceden a planes más baratos y con mayores atributos de manera más rápida y se mueven en esferas de oferta de precio-atributos distintas, en un mercado como el peruano el proceso evolutivo es muy lento. Entonces vamos de 2 megas a 4 megas a 6 megas, ¿no? Y de hecho, en ese proceso que además es lento, en determinado momento puede aparecer además un incremento de precios, como consecuencia del poder que existe, ¿no? El mercado peruano tiene 70 y tantos % de participación en las redes alámbricas y eso es algo observable. Ahora, cuando se habla de los umbrales, hay que tener cuidado porque yo creo que antes de hablar del umbral deberíamos identificar primero sectores, ¿no? Yo creo que en el tema de los servicios públicos, las características particulares de estos sectores ya ameritan, ¿no? El hecho de que un proceso de concentración o fusión no deba pasar inapercibido y deba ser evaluado, ¿no? Antes incluso de hablar de umbrales. ¿Por qué? Porque una fusión en telecomunicaciones, por ejemplo, podría no a simple vista estar asociada a temas de umbrales, pero sí tener un impacto significativo, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, que una empresa de telecomunicaciones esté comprando a otra empresa que de repente no tiene una participación de mercado muy grande, pero resulta que esta empresa que se está comprando es una empresa que tiene una facilidad esencial muy relevante, como una red de transporte, imagínense Azteca, por ejemplo, ¿no? Entonces, y además el análisis tiene varianza a nivel nacional, ¿no? El nivel de competencia que existe en Lima puede no ser el mismo en Arequipa, entonces de repente la compra de una empresa en provincias puede significar irrelevante en materia de participación, pero cuando miras lo que está detrás de la otra compañía es una facilidad esencial. Y eso ya representa un potencial riesgo en la intensidad competitiva. Lo hemos pasado, en el caso peruano ha habido adquisiciones de empresas de cable en provincias, ¿no? La industria en determinados departamentos del país en cable pasó de 50 a más de 80%, y ex post lo que hemos observado es lo que les menciono, ¿no? Nuestro ciclo evolutivo es mucho más lento, ¿no? Las mejoras son mucho más lentas y de vez en cuando hay incrementos de precios, ¿no? Entonces nosotros sí creemos que en ciertos sectores, y ellos están en los servicios públicos, es necesario evaluar este tipo de procesos. Dos elementos finales. En el caso de los servicios públicos estamos regulando empresas de capital internacional fundamentalmente. O sea, las empresas que hoy día operan los servicios públicos en el Perú no son empresas nacionales, ¿no? Entonces este enfoque de la promoción de las grandes compañías nacionales no aplica en el caso de los servicios públicos, son empresas todas de capital extranjero. Y otro elemento fundamental es que sí es posible, en el caso de los servicios públicos, enfrentar un proceso eficiente, con costos no muy altos, porque como ya mencionó la viceministra, existe especialización, ¿no? En caso del sector telecomunicaciones, el OCIPTEL no tendría ningún problema para enfrentar la función y evaluar los casos, porque como ya se ha mencionado, per se van a ser muy escasos, ¿no? No son muchos casos. Y existe en el OCIPTEL la capacidad técnica para analizarlos por el nivel que tenemos de especialización. O sea, no creo que a nivel de servicios públicos el tema sí me parece que es totalmente manejable. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? El doctor Pereira. Sí. Buenas tardes. Muchas gracias al congresista del Castillo por la invitación. Gracias al profesor Crucelegui por su excelente exposición y a la viceministra también, que ya se fue, por sus comentarios. Yo quiero justamente tocar varios puntos que se mencionaron desde una perspectiva económica. Yo voy a hablar a título estrictamente personal y sobre la base de la experiencia que tengo hasta ahora en el asunto que nos interesa. Primero, la fiscalización de conductas, el control de fusión o el análisis de fusiones
a diferencia del control de la fiscalización de conductas, trata de proyectar cómo va a evolucionar un mercado en el futuro. Eso es una diferencia esencial que ya se mencionó, pero desde la perspectiva económica es una diferencia del día y la noche, ¿no? Tenemos que tratar de proyectar cómo va a evolucionar un mercado después de una transacción que todavía no ocurrió, y eso es muy diferente de analizar un mercado después de una conducta determinada donde se puede observar la data. Y eso entonces me lleva a tres puntos que quiero resaltar ahora. Uno es esa incertidumbre, esa dificultad en proyectar cómo va a evolucionar el mercado, resulta en una dificultad de separar las buenas transacciones de las malas, ¿ya? Y voy a hablar un poco de eso, hay mucha evidencia académica sobre el tema. Segundo, y concordo completamente con la viceministra Cooper, es importante adaptar cualquier esfuerzo que se hace del punto de vista legislativo a la realidad peruana, ¿ya? Y sí recojo un poco lo que se mencionó por el señor Crucelegui. Es muy poco práctico pretender de importar un sistema de otro país y simplemente copiar, pegar y aquí está. Y en Perú hay dos partes en particular que voy a mencionar que son relevantes. Y luego, sí creo que hay algunas lecciones de países vecinos nuestros que son importantes a tomar en cuenta en la discusión. Entonces, uno, acá quizás una discusión sobre control de fusión, y agradezco al señor Díaz-Canseco que correctamente menciona que no se trata de controlar, nos puede llevar a una percepción que fusiones son negativas o perjudican. Y como bien se ha dicho acá en la sala, puede ser el caso de que fusiones son negativas o perjudican. Y como bien se ha dicho acá en la sala, puede ser el caso a veces, no siempre es el caso, y depende de cada transacción. Ahora, hay varios estudios que tratan de buscar la eficiencia para un mercado, ¿no? Porque recordamos que el mercado se comprende de un Estado, de empresas y de consumidores. Ver el precio al consumidor después de una transacción es un elemento, pero tiene que ser complementado por el resto del mercado, ¿no? Las ganancias o pérdidas en bienestar tienen que sumar todos los componentes de la sociedad. Y en ese ejercicio entonces de evaluar una fusión y sus efectos, dado que estamos tratando de predecir lo que va a pasar, se puede cometer errores, ¿no? Nosotros economistas tenemos un nombre poco original de error tipo 1 y tipo 2, ¿no? Pero esencialmente lo que es podemos rechazar una transacción que hubiera sido positiva y al mismo tiempo, o en otras ocasiones, podemos aprobar transacciones que hubieran sido negativas. Estos dos errores hay literatura que muestran que no son infrecuentes. Son comunes y hasta 1 de cada 4 casos rechazados hubiera debido ser aprobado, y lo mismo para los casos aprobados. O sea, de ambos lados se hacen errores, que simplemente eso resalta la dificultad en implementar un esfuerzo tal. Entonces, llevando a cómo esto se prioriza dentro de las funciones de un Estado, ¿no? Donde y acá llego a mi segundo punto de la adaptación al caso peruano, que es bastante importante. Acá en Perú voy a mencionar 2 características del mercado que hacen que quizá antes de priorizar un control de fusión, hay otros aspectos de la sociedad que quizá merecen prioridad en términos de presupuesto, de esfuerzos del Estado, etcétera, ¿no? Uno es, en el Perú hay informalidad, mucha informalidad. Eso hace que las empresas que operan en estos sectores informales tienen 2 efectos claros, ¿no? Uno, no pagan impuesto, entonces priorizar su formalización
beneficia a toda la sociedad, no solo por ingresos al Ministerio de Economía con los impuestos que van a pagar, pero también por temas de seguros, etcétera, de los empleados, ¿no? Entonces, la formalización es una realidad peruana que es muy importante cuando vemos un mercado y la competencia, porque con tanta informalidad, realmente, nosotros si decimos, bueno, tal empresa tiene tanta posición de mercado, estamos usando datas oficiales, datas del mercado formal. Y aquí recojo el comentario de la viceministra Cooper, que efectivamente en cualquier análisis económico que hacemos en la situación actual y con datos históricos, para un economista solo es posible medir el mercado formal. Y en el Perú hay un mercado informal que es tan importante que simplemente no se puede ignorar, pero también afecta la dinámica competitiva de un mercado, ¿no? Entonces, ahí es un tema. Nosotros, yo personalmente estudié el mercado informal acá en Perú, en algunos sectores, y no es fácil estimar su tamaño, obtener data, y menos si queremos analizar una serie de precios en el tiempo. Simplemente no existe data, ¿no? Entonces, esto no se puede ignorar. Eso es el primer punto. Segundo, la geográfica de Perú nos trae una realidad importante, pero que tiene otros efectos. ¿Por qué hablo de geografía? Ya estamos viviendo una situación de crisis y estamos obviamente sintiendo los efectos de infraestructura que se destruye por las fuerzas de la naturaleza. Para las empresas, la geografía del Perú y la calidad de la infraestructura que va mejorando, pero donde hay una brecha importante que sigue, implica que es muy costoso para una empresa que produce un bien de llegar al consumidor. Es muy costoso acceder a los 300.000 puntos de ventas minoristas que hay en el país. Hasta acceder a la mitad es una inversión, implica una inversión importante. ¿Y qué implica eso desde la perspectiva económica? Que una empresa que quiere justamente ofrecer su producto al mercado peruano para rentabilizar la inversión necesaria en la distribución y la logística de sus operaciones, necesita una escala mínima. Entonces, ¿a qué me lleva eso? Que si eso es el caso, ¿no? Y habría que ver estudios, etcétera, y evaluar el caso peruano. Pero si eso es el caso, que se necesita una escala, digamos, mínima para optimizar, para hacer que es eficiente distribuir productos a nivel nacional, uno esperaría que en promedio las empresas formales en Perú tienen un tamaño superior, justamente dado esta dificultad de acceder a la demanda del país. Eso es un problema que, por ejemplo, en Estados Unidos no ocurre. Cada centro de producción puede acceder a una demanda de tamaño importante sin mayores costos logísticos. Entonces, estos dos ejemplos, que solo son ejemplos de seguramente más, ¿a mí qué me indican? Me indican que cualquier normativa que se adopta debería ser sujeta a una evaluación de costo-beneficio, como lo sugieren las normas de RIA, como también se recomienda en la OECD. Costo de beneficio de dicha normativa adaptada al caso peruano. Y solo para terminar, un par de ejemplos de países vecinos que han implementado el control fusión, que creo que hay que tomar en cuenta. En el caso primero de Chile, ¿no? Chile en general es un país donde nosotros aquí en Perú miramos sus esfuerzos como un ejemplo para seguir en temas de libre competencia. Pero en el caso, con su norma de control de fusión, sí tenieron algunas dificultades, y la misma OECD, la OCDE, ha publicado un informe en 2014 donde se menciona que la ley de control de fusión en Chile tenía poca transparencia, carecía de predictabilidad, y eso perjudicaba la efectividad de la misma ley, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con esto, y también en el caso chileno resalta la importancia de no
de no considerar o de no proyectar una imagen negativa sobre fusiones, ¿no? Y de nuevo, no debería ser visto como un control de algo que está mal, pero más bien si se ve algo que regula una parte de la actividad económica de la misma manera que se regulan servicios públicos o la calidad de productos. Entonces, en el caso de Chile, en su norma, hay muchos aspectos que sí deberían ser tomados en cuenta en la evaluación de un proyecto de ley. Y finalmente, solo para terminar, el caso de Brasil, que tiene una ley, una norma de control de fusión desde los años 90, y ahí sí había un reporte de la UNCTAD, de hecho, en 2001 o 2002, que evaluaba digamos, la efectividad del programa. Y aquí lo que sí llama la atención es que desde su iniciación el CADE en Brasil empezó de mirar alrededor de 90 casos al año en los primeros años, y eso incrementó hasta 600 casos al año, ¿no? En 2001 estaban evaluando 600 casos de fusiones al año. Entonces, aquí sí, efectivamente, es importante tomar esto en cuenta porque claramente eso implica un costo de recursos. Y solo para terminar, entonces, con estas ideas, ¿no? Ahí el balance entre la fiscalización de las conductas y la fiscalización de la estructura de un mercado. Yo creo que en Perú, en la situación donde estamos, quizás es más rentable para la sociedad poner más énfasis en la fiscalización de las conductas, y donde acá felicito a Indecopi que en los últimos años efectivamente ha mostrado mucho más actividad, mucho más esfuerzos en este lado, y yo creo que eso tiene beneficios para la economía de Perú. Gracias. Gracias. Un breve comentario del doctor Delgado, después el doctor Montesinos. Sí, muy breve. Porque en el caso de Chile ya contaba con una legislación de evaluación, control de fusiones y concentraciones. Lo que pasa es que efectivamente tenía algunas deficiencias, razón por la cual ha tenido que perfeccionar la norma, mejorar la norma. Ya tenía una norma que la ha perfeccionado. O sea, no es que, digamos, se nos está tratando de dar a entender de que, mira, las leyes son malas, entonces tienen una serie de efectos, entonces es mejor no tenerlas. O sea, esa es la conclusión a la que estamos llegando luego de escuchar a nuestro distinguido economista. O sea, Chile ha perfeccionado la norma para hacerla más eficiente, porque lo que pasa es que hay legislaciones en donde la notificación de las fusiones es obligatoria y en otros casos no es obligatoria. Entonces, cuando Chile, digamos, no tenía la obligatoriedad de notificar a la autoridad las concentraciones y se producían así nomás, ya luego la autoridad intervenía cuando ya la tortilla estaba hecha, donde estaba revuelta. Entonces eso generaba incertidumbre. Es mejor decir, mira, a partir de tal umbral tú vas a notificar a la autoridad y la autoridad va a tener certeza, digamos, de pasa, no pasa, lo evalúo o no. Entonces, ese es el perfeccionamiento que se ha hecho de la ley. Por eso es importante tener en cuenta las experiencias internacionales para ver cuál es la mejor alternativa para Perú. Pero decir además que no nos preocupemos por los monopolios, por la concentración monopólica, cuando en realidad deberíamos preocuparnos por los informales y los ambulantes, la verdad que esto es inaceptable. Porque bajo esa lógica entonces no deberíamos regular absolutamente nada. Gracias. Doctor Montesinos de Oceanermin. Sí, muchas gracias por la invitación. De parte del organismo regulador, en realidad compartí brevemente parte de la experiencia que hemos tenido también con el control ex ante, ¿no? De los sectores que normalmente están a cargo de Oceanermin, básicamente el de electricidad es el que tiene una norma expresa, que es la ley 26876, ¿no? Que es la que
justamente regula todas las actividades de antimonopolio y antioligopolio, ¿no? Pero en realidad es esta norma que estamos discutiendo de anticoncentración, ¿no? Y es la única que también tenemos en el país, ¿no? Efectivamente ahí sí está definido lo que es concentración, pero en particular para ese marco puntual, ¿no? De la experiencia de Sinermin, bueno, en particular nosotros hemos sido más parte técnica de la labor que cumple el Indecopi, propiamente tal. Entonces, nuestra interacción ha sido básicamente por requerimiento de información. Desde el año 2005 hemos tenido cerca de 6 casos, de los cuales 5 al menos de nuestra propia revisión han sido básicamente no temas mayores, básicamente no ningún problema en cuanto a eventualmente ver problemas en el mercado. Quizás uno por ahí con algunos, no sé si llamarlo condicionamientos, sino algunas observaciones, lo cual no significa que haya habido alguna limitación en sí misma a cierto nivel de concentración, ¿no? Y es más, revisando un poco estadísticas, desde el año 99, de los 12 casos, no son muchos tampoco que ha tenido el Indecopi, cerca de 10 prácticamente no han tenido mayor análisis, no ha requerido mayor análisis. 2 de repente han sido sujetos también de un mejor análisis de mercado, pero tampoco se ha impedido la concentración, ¿no? O sea, lo que quiero decir con esto es que de la experiencia que nosotros tenemos como regulador, no notamos que se haya desincentivado, si se quiere, el hecho de que las empresas hayan visto el control como un instrumento negativo para la actividad económica, ¿no? Y de hecho, hasta podría compartir un poco el comentario que se hizo, que puede haber ayudado a disciplinar en parte el mercado, es decir, antes de exponerse a una suerte de evaluación por control, ya las empresas saben, de acuerdo al marco normativo, las condiciones generales sobre las cuales va a ser el análisis, pues el Indecopi, por ejemplo, ¿no? Eso desde una perspectiva bastante general. Ahora, de nuestra experiencia también, es evidente que, y compartiendo lo que dijo nuestro colega de Ucitel, tienes que tener un buen equipo, especialistas, para identificar, conocer y caracterizar bien el mercado. Y lo que viene desde una perspectiva más prospectiva, no es un análisis menor, es lo que quiero decir, ¿no? Quizás nosotros, por estar viendo temas que tienen que ver con una mayor cobertura del servicio, estamos básicamente refiriéndonos a usuarios masivos, ya tenemos equipos especializados de alguna manera, ¿no? y que rápidamente podemos suministrar información, en el caso de electricidad, por ejemplo, a Indecopi, ¿no? Pero habría que ver eso también como posibilidades cuando uno comienza a abrir la norma para explorar nuevos mercados, ¿no? O sea, la preocupación quizás nuestra es que el remedio no sea peor que la enfermedad desde esa perspectiva, ¿no? Digamos, otros aspectos ya se han comentado para no repetir. Sí tenía 2 preguntas para nuestro invitado, un poquito que he analizado más desde una perspectiva académica. La primera tiene que ver sobre cuál ha sido la experiencia con la aplicación de los umbrales en otros países, ¿no? Si se ha comentado el caso de Brasil, el caso de Chile, me gustaría saber eso. De repente eso nos pueden comentar un poco. Y lo segundo es, ya si ha habido más de una década de aplicación de este tema, al menos en Latinoamérica y más aún en otros países del control de fusiones, ¿cuál es el resultado? Si existe de alguna manera una tendencia o algún análisis concluyente respecto a el desenvolvimiento del control de funciones o normas de anticoncentración en países que lo han aplicado y en países que no lo han aplicado desde una perspectiva comparada. Yo creo que eso ayudaría mucho, porque parte de la discusión se está centrando en lo que, digámoslo así, el marco conceptual, las buenas prácticas, la aplicación del marco normativo te dice, pero me gustaría saber si existe alguna evidencia empírica al respecto, ¿no? Eso es lo que podría comentar, ¿eh? Gracias. Doctor Espinosa, de Indecopi. Sí. En primer lugar, manifestar las excusas del presidente del Indecopi, Hugo de Gluffi, quien por razones impostergables no ha podido estar presente el día de hoy. Bueno, coincidiendo con Juan Luis Kruselegui, nosotros en las opiniones que hemos dado sobre los proyectos de ley que se han dado o se han presentado sobre la materia, hemos puesto énfasis en algunos aspectos que coincidimos con la opinión del doctor Kruselegui, por ejemplo, un sistema selectivo,
escuchábamos las cifras que daba Vincent, por ejemplo, de lo que ocurre en Brasil, 600. Sin lugar a dudas, un sistema no debería aspirar a recibir un número de solicitudes de tal magnitud. El sistema tiene que ser selectivo, no todas las operaciones pueden pasar por ahí. Umbrales transparentes. Hemos privilegiado información que sea fácilmente cuantificable, como ventas o valor de los activos, antes que cuotas de mercado, que como tú bien señalas son difíciles de poder estimar. Para las empresas tiene que ser predecible cuál es ese umbral, y procedimientos expeditivos, como fast tracks, para casos que puedan ser resueltos fácilmente por la autoridad y la autoridad pueda librarse y por lo tanto eventualmente permitir determinadas operaciones que de antemano se saben no generan mayor daño al mercado. Pero lo que sí nos gustaría escucharte es sobre el tema sobre el cual nosotros también hemos puesto mucho énfasis, resaltando de repente hasta caer pesados, sobre el tema de diseño institucional y que pasa por el fortalecimiento de la Agencia de la Competencia y recursos adicionales. Por ejemplo, algo que nos preocupa mucho es que no se descuide el control de conductas, ¿no? Que, por ejemplo, con los mismos recursos que hoy día el INDECOPI atiende, la fiscalización de conductas anticompetitivas, que siempre van a ser escasos, se quiera destinar también para ver el tema de control de concentraciones. Y por eso es que nosotros hemos puesto énfasis en la creación de un área independiente, que es distinta a la de control de conductas, que ve este tipo de casos. Además, hemos pedido que se analice, que el INDECOPI no es una isla, que se analice eventualmente esta interacción que va a haber con otras instancias administrativas. La Comisión de Libre Competencia hoy en día tiene que pasar por la revisión de una instancia administrativa superior y por 2 o eventualmente 3 instancias judiciales. Ver si eso puede, esa diversidad de autoridades que tienen que intervenir es la más adecuada y eficiente para la implementación de un sistema de este tipo, y también por la elección de las autoridades que van a estar a cargo de este tipo de control. Muchas gracias. Gracias. Bien, le damos la palabra para los comentarios finales, doctor Crucelegui. Gracias. ¿Alguna intervención más? Perdón, disculpe. Sí, perdón, congresista. Yo quiero entrar al tema planteado por el señor Espinosa, y yo creo que cuando se analice este proyecto, debería no solamente ver el tema de la ley de control de fusiones y concentraciones, perdón, de análisis de fusiones y concentraciones, tanto lo he repetido durante 20 años que a veces me es difícil cambiar el chip, de análisis, y que vaya acompañado, sinceramente, y creo que es una magnífica oportunidad para que, de alguna manera, hagamos dos cosas. La número uno, demos la oportunidad, y acá el Ministerio de Economía no le va a gustar, pero que se establezcan mecanismos muy claros para reforzar financieramente al INDECOPI en estos temas. Y es clarísimo, yo coincido plenamente por lo dicho por el señor Espinosa. Y esto no lo digo yo, además el Perú está en un franco proceso de adhesión a la OECD, y la OECD claramente ha dicho, en el análisis que ha hecho sobre Perú, ha dicho, oiga, momentito, el INDECOPI necesita más plata. O sea, clarísimo. Y el segundo tema, es la independencia del INDECOPI. No quiero decir que no lo sea, no sé si me explico. Y lo está haciendo, y hay ha habido magníficos funcionarios dentro de la planta y en los puestos jerárquicos. Sin embargo, hay un tema que creo que es importante que analicemos. Fíjense ustedes, el INDECOPI tiene la administración de 5 mandatos constitucionales. 5. El Banco Central de Referencia tiene 1. La Defensoría del Pueblo tiene 1. El INDECOPI tiene 5. Libre competencia, protección del consumidor, rol subsidiario del Estado, que no es cualquier cosa, propiedad intelectual y competencia desleal. 5 mandatos que son el core de la economía de mercado. Sin embargo, la presidencia del INDECOPI es nombrada a dedo. Y los cargos directivos son nombrados a dedo. O sea, para los organismos reguladores, y acá hay varios, hay todo un concurso, hay un proceso largo de análisis, con candidatos, transparente, y en todo caso, los 4 comparten un mandato constitucional. Pero en el caso del INDECOPI, tiene los 5 mandatos clave para el funcionamiento de la economía de mercado con función social de la Constitución, y es nombrado a dedo. Y no estoy diciendo de que hayan sido malos nombramientos, todo lo contrario. O sea, me parece que los funcionarios ha sido uno que terminó en la cárcel, sí, eso es cierto, pero ahí está una prueba, pues, por ejemplo, ¿no? Que dio en evidencia que esa persona había ingresado al INDECOPI para convertir a su estudio en un gran,
especialista en temas concursales, sí, eso es muy cierto. Pero ahí vamos. Ese tipo de cosas creo que es un momento importante para analizarlo. O sea, ver el tema institucional, normativo, y aprovechar esa coyuntura para barajar y avanzar en esa dirección. Porque hay un tema que es muy importante, y con esto quiero terminar, disculpe, señor congresista, y es un tema que me olvidé de mencionar. Una razón para mí importantísima de tener un control de fusiones y concentraciones que está asociado con el tema de la economía informal, etcétera, etcétera, es el tema de la industria peruana. Sabemos que la industria peruana en su mayoría son micro y pequeñas empresas, ¿ok? Y en la medida de que tengamos cada vez industrias más concentradas, eso va a generar lo que uno de los compañeros señaló, grandes cuellos de botella, que no favorecen a la industria peruana. Entonces, este es probablemente un argumento sumamente importante que deberíamos de tomar en consideración. O sea, ayuda a que se diversifique el empresariado a nivel, digamos, aguas arriba, y que las empresas peruanas y la industria peruana, aguas abajo, tengan muchas opciones para poder ofertar. En cambio, si tenemos mercados concentrados, se generan muchos cuellos de botella que redundan en contra de mucha de la industria nacional, y este es un argumento que para mí es indispensable y que nunca se ha puesto a analizar y nunca lo han tocado. Entonces, por ejemplo, la Sociedad Nacional de Industria debería ser el primer aliado de una ley de control de fusiones y concentraciones. ¿Por qué razón? Porque justamente es para evitarle los cuellos de botella que muchos de los industriales están teniendo cuando hay un mercado concentrado. Pero en fin, yo creo que tenemos muchas cosas que decir, y disculpen la interrupción. Gracias. Sí, doctora Tania. Sí, muchas gracias. Simplemente complementando las intervenciones del doctor Díaz Canseco y de Jesús Espinosa, representante del INDECOPI, creo que es importante también reconocer lo que hay otros reguladores, y en este caso los CIPTEL, no solamente por mandato de la ley, sino la adquisición de la experiencia a lo largo del tiempo, tienen en el mercado de telecomunicaciones. Se ha señalado que hay una situación de, digamos, de experiencia, de conocimiento del mercado, además ha desarrollado digamos, capacidades internas, el reconocimiento de la tecnología, de los aspectos que puedan dificultar incluso la identificación del mercado relevante, que yo sé de paso eso se da definitivamente tanto en control ex post como en control ex ante, o sea, no solamente vamos a atender cuando sea. Y algo que quisiera señalar aquí a propósito del tema del reconocimiento de la naturaleza de ese instrumento, es que es importante, por favor, no confundir de que este instrumento viene a, digamos, es un instrumento complementario y no puede ser sucedáneo del instrumento de control de conductas. Son cosas muy diferentes y definitivamente el momento que se aplique este control de concentraciones tendrá que reconocerse también una debida una institucionalidad a nivel incluso de la autonomía de la autoridad de competencia. Me parece importante que cuando se hable también del diseño institucional, no solamente hablemos de presupuesto, porque finalmente creo que son asuntos que se pueden resolver a nivel económico de una u otra forma, porque finalmente si se toma una decisión política de allí adelante con este control de concesiones, se tendrá que dar el presupuesto. Lo más importante es la transparencia de este proceso. En otros países se ha pasado, es decir, no solamente con la introducción del control, sino también el diseño mismo de la política de competencia en un país, necesariamente pasa por evaluar la autonomía de la institución. Más aún cuando en nuestro país, como bien lo ha destacado el doctor Díaz Canseco, el INDECOPI tiene varios mandatos constitucionales, y necesariamente tendría que ser evaluado si es que no solamente la autoridad, sino, es decir, los mandatos que tiene, es decir, este instrumento sofisticado que se ha señalado, que es difícil, que tiene una serie digamos, de contingencias, ¿no? Es decir, estos errores que señalan los economistas de tipo 1 y tipo 2, bueno, son aspectos que tienen que ser señalados efectivamente a partir del desarrollo de capacidades dentro de una institución. Entonces, por un lado, reconocer a un regulador que ya viene trabajando en esto y que por mandato de la ley, bueno, tiene una autoridad en la materia. No sé cómo sería, digamos, desconocer solamente porque se crea una unidad dentro del INDECOPI nueva. Entonces habría que también encargarle todo el reconocimiento, todo el conocimiento de la materia del mercado de telecomunicaciones cuando ya lo tienen los CIPTEL. Yo creo que sería una materia de reflexión este aspecto, en todo caso. Y bueno, señalar también que habría que tener también mucho cuidado si es que ocurre en otros, como ha señalado el doctor Crucelegui,
como Alemania, España y Francia, que tienen una excepción a la evaluación de operaciones de concentración a través del ministro de Economía, ¿no? Entonces, son situaciones, son opciones dentro del diseño de la política de competencia en nuestro país que habría que reflexionar sobre ello. Muchas gracias. Doctor Grusele, sus órdenes. Bien, muchas gracias. Bueno, para finalizar yo quiero responder un poco a las preguntas que han formulado y dejar bien claro también ante las reflexiones de Luis Díez-Canseco, que efectivamente un tema fundamental es el de la independencia, la autonomía de la autoridad. Eso es algo que siempre estamos incidiendo, en la necesidad de establecer métodos de nombramiento que ofrezcan ciertas garantías de independencia de los miembros que forman parte de las autoridades de competencia. Pues, por ejemplo, España, por no ir más lejos, que conozco muy bien ese sistema, pues ya estableció un sistema de nombramiento que sí es a dedo, pero los miembros de la autoridad tienen que pasar por el Parlamento y tienen que responder a las preguntas de los parlamentarios, de las comisiones parlamentarias competentes en la materia, a efectos de demostrar que tienen pues al menos unos conocimientos, una experiencia y una valía profesional suficiente como para ser parte de un organismo como este, que obviamente tiene que tomar decisiones importantes en materia de la economía de un país, ¿no? Entonces, siempre se podría pensar en un sistema de ese estilo, ¿no? Para darle más fuerza al nombramiento de las personas, que yo no dudo que en el caso de Indecopi son personas independientes porque las conocemos muy bien, sabemos cómo trabajan y no tenemos ninguna duda de su independencia a la hora de adoptar decisiones. Pero bueno, de cara al público, pues siempre es bueno que haya ese plus que ofrece la posibilidad de que la gente pues se quede más tranquila cuando les escuchan y cuando ven que gente que sabe, gente que viene a trabajar por el interés general y porque la economía del país funciona mejor, ¿no? En fin. Siguiendo con lo que usted me preguntaba, señor Montesinos, en relación a los umbrales, pues la tendencia es a establecer umbrales más bien, bueno, como he dicho antes, objetivos, fácilmente calculables, para que haya predictibilidad por parte de las empresas, para que sepan exactamente cuándo van a tener que pasar por el filtro o no, y de esa manera puedan preparar la operación para que la autoridad obviamente la apruebe. Que es lo que hacía referencia el señor Canseco, que el sistema de análisis de concentraciones en realidad lo que obliga a las empresas es a adecuar la operación para que se cumpla la normativa, para que no se establezcan obstáculos a la competencia que saben perfectamente las empresas que van a ser rechazados por la autoridad. Entonces, por eso hablaba yo de esa flexibilidad que tiene que establecer el procedimiento, en el sentido de que tanto las empresas puedan ofrecer sus compromisos para evitar esos problemas de competencia, como la autoridad pueda solicitar ciertas condiciones para que la operación al final, se vaya cuadrando y vaya encajando en lo que se pide, ¿no? Y ese es un poco el secreto del por qué la mayoría de las operaciones de concentración se aprueban generalmente, además, en la primera etapa, es decir, normalmente en Europa y cada vez más aquí también se establece ese sistema de doble fase. La primera fase entran aquellas operaciones que no presentan problemas a la competencia, en un periodo relativamente rápido de 20-30 días, ya se puede decir que está aprobada la operación, y entran en la segunda fase las operaciones que tienen más complicaciones, ¿no? Y en esa segunda fase también hay una negociación entre abogados y autoridad que va a hacer que la operación se apruebe. En España, por dar un ejemplo, desde 2007 entró en vigor la ley, hasta hoy no ha habido ningún caso en el que se haya prohibido una operación de concentración, porque hay un sistema, un procedimiento que permite que estas operaciones se vayan adecuando a la ley, ¿no? Y eso es muy importante, y aquí de alguna manera habría que pensar en eso también, ¿no? El tema de la transparencia, fundamental. ¿Por qué? Porque todas aquellas dudas que puedan tener las empresas o esas personas que son reticentes, que son escépticos a establecer sistemas de control, bueno, un sistema transparente, un sistema en el cual se pueda ver cuáles son los criterios de aplicación de la autoridad y que se pueda ver claramente que lo que se aprueba porque es eficiente y lo que no se aprueba es porque es ineficiente, pues da más confianza también al empresario. Entonces es importante que eso sea así. Y la tendencia en los países de alrededor ha sido, en umbrales, ha sido a aumentar los umbrales,
a establecer procedimientos cada vez más transparentes, a establecer sistemas de notificación ex ante, en el caso de Chile o de Brasil. Incluso Brasil hasta hace no muchos años tenía un sistema ex post de control, y esto generaba grandes problemas para ciertas operaciones que se habían llevado adelante y que luego se veían confrontadas a decisiones negativas que obviamente significaban que había que volver atrás en una operación de concentración que había supuesto ventas de activos, en fin, una serie de operaciones que luego es difícil volver atrás, ¿no? Entonces, por eso pensamos que el ex ante es más interesante, da más seguridad a las empresas, y luego también actúa más como elemento preventivo, que es lo que se pretende, evitar que surjan problemas en el mercado a través de esa previa negociación con la autoridad que va a poner un poco los límites a la operación. Bien, y en cuanto a lo que preguntaba Indecopi Espinosa sobre el sistema institucional, pues bueno, yo creo que hay de todo en el mundo. Hay autoridades que que están divididos por temas sectoriales, de manera que los técnicos que trabajan tanto en técnicas en conductas como en estructuras lo hacen en función del sector, y hay otros que tienen diferenciado lo que es conductas anticompetitivas, y bueno, yo creo que va más en función de la experiencia. Una vez que se adquiere la experiencia, luego ya entras en esa diferenciación sectorial, porque aquellos que analizan conductas imaginemos en telecomunicaciones, por ejemplo, conocen bien las estructuras del mercado y están más capacitados para poder evaluar el impacto de una operación de concentración en ese mercado, ¿no? Pero bueno, igual en un principio debería ser conductas por un lado y concentraciones por otro, y luego más adelante, a medida que se va avanzando, pues pensar en otro tipo de estructura, ¿no? Pero bueno, va a ser un poco en función también del número de operaciones que entren. Si estamos hablando de umbrales amplios, pues, de umbrales altos, serán pocas las operaciones y por lo tanto tendrá que haber un equipo que se ocupe de eso, también contando colaboración de las personas que conocen bien determinados sectores, ¿no? En fin, eso depende un poco prefiero no meterme ya en camisa de 11 varas porque no conozco, en este caso no sabría decir cuál sería la estructura que tendría que tener Indecopi, obviamente. Pero sí que tendría que haber un sistema que permitiese la revisión, obviamente en el ámbito judicial, para dar garantías también a las empresas de que no ha habido manipulación, ¿no? En el caso de Indecopi, ¿no? Y que haya una revisión judicial que obviamente que pueda valorar que se aplica el derecho de forma correcta, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que podría decir. Muchas gracias. Bueno, muy bien, yo creo que ha sido un conversatorio bien interesante. Les agradezco muchísimo, recogemos los diversos puntos de vista para ir formando nuestra opinión, y a usted, doctor Crucelegui, le agradezco muchísimo su presencia. Entonces tendremos una reunión, solamente con el sector empresarial, escuchar sus puntos de vista también para evaluarlos, y después vamos ya a entrar a trabajar un documento, ¿no? Que lo iremos repartiendo para ir recogiendo puntos de vista. Así que muy valiosas todas las opiniones, las tomamos muy en cuenta. Y le agradecemos nuevamente su presencia, y yo creo que más adelante lo estaremos molestando de nuevo. Cualquier consulta, cualquier cosa. Bueno, muchas gracias a los profesores y funcionarios que han venido. Muy amables.